Vamos con la entrevista. Tenemos a Ana María Islas, colega, periodista mexicana, una mujer brillante. Ana María, un gusto tenerte en Himno Nacional. Bienvenido a este nuevo espacio periodístico. Y Ana María, quería empezar, en honor al tiempo, sé que estás ahí medio de salida y agradecerte por la oportunidad. Quería empezar preguntándote cómo están viviendo en México ya los resultados de las elecciones. Hola Noris, es un gusto saludarte. Gracias por tenerme. Es un honor estar en tu espacio y decirte que México, como ya lo sabe el resto del mundo, está viviendo un momento histórico. El día de hoy prácticamente se tendrán ya los resultados oficiales de lo que ya se viene conociendo desde la noche del 2 de junio aquí en nuestro país. La primera presidenta en 200 años de historia independiente de nuestro país, sin lugar a dudas, marca un hito en lo que es la política mexicana. La primera presidenta también, hay que decirlo, de Norteamérica. Y obviamente es una emoción en el sentido de lo simbólico, de lo que representa una mujer en el Palacio Nacional, en el máximo puesto, tomando las decisiones y lo que implica para las próximas generaciones de mujeres, de niñas, de jóvenes que puedan ver en cada oficina pública la fotografía de una mujer al ingresar, a una mujer tomando las decisiones importantes de este país, en donde, como ya sabes, es uno de los más violentos hacia las mujeres. Y quiero recalcar también que es un país en donde no existe ni un movimiento social que no esté encabezado por mujeres. Entonces, vaya paquete, vaya responsabilidad que toca a Claudia Sheinbaum para representar a esta nación, para cubrir de alguna manera esas deudas que existen aún con el sector, en la agenda de género, pero también mantener y conservar las victorias en tantas batallas ganadas por las mujeres en este país. Ana María, y más allá del discurso importantísimo que se impone con el solo hecho de que haya llegado una mujer a la presidencia de un país tan grande como México y que tiene una relevancia importante en la región también, está el hecho de a lo que se enfrenta la nueva presidenta de México, un país con una ola de violencia que es histórica, ya se ha convertido en histórica y que pese a lo que se ha intentado hacer en las calles se ve otra realidad. Conversaba contigo ayer y me decías que de hecho me corregiste el número de candidatos asesinados durante estas elecciones, porque recordémosles un poco de la audiencia que estas elecciones no solo fueron presidenciales. ¿Y cuántos candidatos asesinados en México hubo en estas elecciones? Sí, Noris, lamentablemente aquí en este país cada elección en el sentido de la violencia política es peor que la anterior y es una tendencia que parece que no se va a revertir. Fueron 37 candidatos asesinados, sin embargo, en total, funcionarios, entre asistentes, otros que participaban en algunas también actividades, secretarios particulares y demás, 62 en total. Entonces, digamos que 37 candidatos asesinados y 62 que tenían que ver con las funciones implícitas en una campaña electoral. Eso te habla del escenario de violencia tan tremendo que se vive en este país. Incluso en cierres de campaña se vivieron hechos de violencia y bueno, lamentablemente es algo que se tiene que hablar cuando se habla de México, no en un sentido para ponerlo en el foco, pero sí hablar de que es un elemento con el que convivimos día a día los mexicanos, incluso en las jornadas electorales y también en el día a día, como ya lo decías, en las calles. Entonces, insisto en la responsabilidad tremenda que tendrá la nueva presidenta de nuestro país, a un presidente electa. Eh, Ella asumirá en octubre, el 1 de octubre, sus funciones, pues para de alguna manera atender esta que es la mayor necesidad de los mexicanos, la seguridad, la economía y también todo lo que tiene que ver con las demandas sociales de un país en donde no exista más impunidad y haya una equidad, una igualdad y la brecha de la desigualdad se vaya acortando cada vez más, ¿no? Ana María, en el tema de social que le espera a la nueva presidenta de México, sobre todo entendiendo el discurso y que viene de un brazo político en donde va a ser la sucesión de AMLO. ¿Y cuál ustedes consideran, ya un poco más desde el análisis y el ejercicio periodístico en las calles, que debe ser un diferenciador de la nueva presidenta versus a su antecesor?
Sí, el papel, la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya lo sabes, es una figura fuerte, es un líder que llega con un amplio apoyo popular. Ahora parece, por los resultados que han estado fluyendo, que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues llegará con un apoyo superior, superior al que llegó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Una de las grandes peticiones que se ha hecho, que está implícita también para la presidenta, pues es bajar el nivel de polarización en ya una polarizada sociedad, que como tú sabes hace tanto daño esos discursos desde la máxima palestra del país, ¿no? Lo que es la presidencia. Me parece que un punto importante será ese, bajar el nivel de polarización, porque si bien la diferencia de votos es bastante amplia entre la candidata Xochitl Gálvez, que representaba pues, la oposición al poder, es una diferencia de casi 30 puntos, Norris, hay que destacar lo que es amplísima, pues sí existen muchos mexicanos y mexicanas que no están satisfechos con el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido habrá que ver cómo la presidenta Claudia Sheinbaum logra unificar esas diferencias, resguardando cada una de las peticiones de ambos sectores para que México pues, no siga siendo este país polarizado, que eso no crezca y no se convierta en un problema. Creo que los temas sociales importantes pues será atender la economía, el acceso a la salud, la educación que llegue a todos y particularmente el empleo, que se llegue a esa brecha que te decía entre varios sectores sociales, pues que se acorte de la mejor manera, que no exista tanta desigualdad en este país. Y básicamente el tema de la impartición de la justicia, me parece que hay mucho trabajo que hacer en las fiscalías locales, independientemente de quien ocupe la presidencia, las gubernaturas, que destacar que pues el partido en el poder se lleva 7 de 9 que se disputaban, incluida la capital del país. Es importante atender el tema de justicia, de impartición de justicia desde las fiscalías, desde los congresos, promover las leyes para que la ciudadanía pueda ver reflejado en el día a día pues que existe la voluntad política de atender estas cuestiones, el movimiento de madres buscadoras, sin lugar a dudas, de desaparecidos, también movimientos que han surgido sobre presos que no tienen sentencia o que acusan de carpetas de investigación armadas sin pruebas y definitivamente el tema de los feminicidios y el crimen organizado en este país. Creo que hay muchos temas que atender. 6 años nunca serán suficientes, Noris, tú lo sabes, para esta cuestión. Sin embargo, la plataforma de la próxima presidenta de nuestro país, aún presidenta electa, Claudia Sheinbaum, bueno, ha sido continuar con este segundo piso que dicen de la transformación, de la cuarta transformación que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esperaremos continuidad en ese sentido. Veremos qué ocurre con los programas sociales también. Sobre todo porque este nuevo periodo que se viene para la presidenta de México viene acompañado de todo un músculo político en todo sentido. Tiene el Congreso, mayoría prácticamente, tiene también alcaldías, gobernaciones, o sea, hay todo un aparataje estatal y todo un músculo político que la va a acompañar para tal vez poder, eso es lo que esperan los mexicanos según es lo que he estado leyendo, poder implementar todas esas políticas públicas que a AMLO lo vio un poco diferente en ese escenario, no tenía todo eso, no llegó con todo ese congreso, con toda esa fuerza y ese músculo político con el que sí llega la actual presidenta. Y en el tema, mencionabas el tema de la impunidad, que en México es una lucha social constante, desde las calles hacia el poder, esa exigencia. ¿Cómo pueden hacer y cómo puede hacer el gobierno para eh, tratar de no meter mano, porque es otro poder, pero de enrumbar el tema y sanear un poco todo esto de la impunidad que hemos visto desde afuera nosotros, que es una constante que reclaman los mexicanos? Sí, hay muchos pendientes que el presidente deja, 18 reformas que ha promovido que no se concretan. Hay una importante que él hablaba del plan C, que tiene que ver con que los ciudadanos puedan elegir
integrantes del Poder Judicial. Bueno, ahí metiéndonos un poco con la estructura que depende de la impartición, de la cual depende la impartición de justicia. Yo considero que algo que el gobierno puede hacer pues es atender estas demandas sociales de que en realidad se persiga a delincuentes, que en realidad se atienda las denuncias que nacen desde los ministerios públicos, y hay reformas importantes que se pueden hacer en el sistema judicial. Me parece personalmente, con el trabajo que uno realiza con la ciudadanía, desde el periodismo, pues que una de las principales denuncias, Noris, es de nada sirve una reforma al sistema judicial, hablando de los magistrados y de los jueces, si desde los ministerios públicos, desde el primer respondiente que atiende a la persona que llega a denunciar a una fiscalía, a un ministerio público, pues no existe una perspectiva de infancias, no existe una perspectiva de género en un país, como ya lo mencionábamos, sumamente violento hacia las mujeres. Y me parece que en ese sentido habría que atender y poner en ese sentido, el ojo para hacer caso a la ciudadanía en esa principal demanda. Fundamentalmente que existan los consensos. Como ya lo mencionabas, se lleva carro completo en un sentido, esa planadora, el músculo de Morena, del partido del presidente, con mucha presencia en el Congreso. Deberá de existir contrapesos. Es una preocupación que existe de pronto en la oposición, que no existan tantos. Ya sabemos que el contrapeso siempre es importante en cualquier democracia. Me parece que también tendrá la próxima presidenta, pues en ese sentido, que establecer esos consensos también con la oposición, escuchar esas voces que se levantan en un sentido también de respeto y colaboración con todas los matices que existen en la política mexicana. Y la ciudadanía será, sin lugar a dudas, un termómetro importante para que exija lo que merece en el sentido de derechos y también de responsabilidades ejercidas desde lo que desea de un gobierno. Como tú lo sabes, pues es importante que seamos esa lupa, que seamos esos ciudadanos atentos y vigilantes al buen desempeño de cualquier gobierno. Y creo que habrá que ver cómo reaccionan también los actores políticos desde las calles, las figuras sociales que se han levantado desde el activismo, víctimas que se han convertido en sobrevivientes y ahora también en figuras en las calles de demandas sociales y que representan a amplios sectores de la sociedad. Pues un diálogo, me parecería que sería importante un diálogo con la sociedad, que haya más apertura con todas esas personas que se han acercado en su momento, se acercaron a Palacio Nacional a exigir pues un diálogo con el presidente, a exigir que se voltee a ver lo que estaba sucediendo en estados pues no tan cercanos a la capital del país, que de pronto vieron crecer el crimen en sus comunidades. Sin lugar a dudas, habrá que ver cuál es la voluntad política que existe por parte del próximo gabinete que estará integrando nuestra próxima presidenta. Y nada, me parece que desde la prensa, desde la sociedad civil, tendrá que haber siempre un acompañamiento de que estas políticas públicas sí se ejerzan y sí se promuevan, y desde luego pues un diálogo. Siempre tendrá que haber esa mano extendida para el diálogo con las otras voces. Ana María, y con este término, la relación que AMLO ha tenido con los medios de comunicación, por lo menos con estas corporaciones grandes de los medios de comunicación, ha sido un vals ahí entre tensión y vamos bailando bien. ¿Cómo crees que tal vez, o cómo lo ha manejado la presidenta electa en la relación con los medios? Ella ya fue autoridad cuando fue alcaldesa. Entonces, ¿crees que va a haber tal vez una diferencia en ese sentido o es la línea de Morena per se? Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas, continuará con algunas de las políticas y posturas que se había mantenido con el presidente Andrés Manuel. Sin embargo, será igualmente algo interesante de observar cuál es la postura que ella toma. Eh, Durante la campaña, desde luego que parte de las actividades pues, es acercarse a los distintos medios, también a los distintos contextos que se viven en nuestro país tan variado y enorme, Noris. Pero me parece que habrá un diálogo distinto, eso se espera, en el sentido de atender también lo que hace el periodismo, porque no hay que dejar de lado que finalmente es un servicio social que se realiza desde el periodismo, poner el dedo donde existen cuestiones que se tendrían que investigar en ese sentido, Noris, y yo esperaría en ese sentido pues que exista
un mejor diálogo, una mejor comunicación. Veremos si la presidenta continúa con esos ejercicios de las mañaneras, que como sabes, pues era tener al presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días desde Palacio Nacional, pues hablando de los temas que, si bien en un sentido ocupaban Los la días, agenda, sí, 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 todos los días. de lunes a viernes. No, pensé que era un día a la semana. No, eran todos los días, habían días que tenía distintas agendas y había un día en especial, era los miércoles, que me parece que eso hizo mucho daño, Nori, si me permites decirlo, en mi opinión muy personal, era quién es quién o quién mentía en los medios de comunicación y de pronto habían ejercicios en donde compartían notas periodísticas, información que se habían publicado en ciertos medios que a la presidencia no le gustaban y en ese sentido pues hacía críticas a los periodistas en específico. Yo esperaría que eso termine, esperaría que la presidenta en ese sentido no eche más leña al fuego, como decimos, en esa especie de tensión que existe con algunos medios de comunicación. Sin embargo, creo que será, y repito, una tarea de la ciudadanía exigir que ya no exista esa polarización, porque a nadie le hace bien en ningún país del mundo y creo que hay muchos temas pendientes en México por atender en cuestión de luchas sociales, en cuestión de la desigualdad enorme que existe, que al final pues termina rompiendo una dinámica de paz en este país. Creo que muchas de las denuncias que se hacen desde el periodismo son legítimas, son genuinas y tendría que terminar de verse al periodismo como un enemigo, si bien no un aliado, sí alguien a quien atender y tomar en cuenta las denuncias que se hacen desde el buen periodismo de investigación. Y bueno, si no son temas que incumben al gobierno, pues dejarlos pasar. Sin embargo, hacer una crítica directa a los periodistas en un país en donde, como ya lo sabes, es sumamente peligroso ejercer la labor y particularmente para los colegas que viven en los estados al interior de la República, creo que también es algo que me gustaría que terminara, ¿no? Que no continuara. Veremos cuál es la relación. La presidenta Sheinbaum, como ya lo mencionabas, pues fue ella alcaldesa aquí, bueno, en la capital del país. Ya tiene una experiencia en ocupar cargos públicos. Veremos cómo le va y desde luego que le deseamos el mejor de los éxitos. Si le va bien a ella, nos va bien a todo el país, ¿no? Esto sí quiero terminar es porque nosotros acá en el Ecuador estamos viviendo estamos viviendo muchas semejanzas, o sea, muchas cosas muy similares a los que tal vez ustedes ya han vivido con mucho más tiempo, esta ola de violencia y la violencia política que nosotros en Ecuador no la habíamos visto antes de la manera en la que se está viendo. Asesinatos a autoridades electas, alcaldes, concejales, asambleístas. Acaban de asesinar a un asambleísta alterno en un circo, a él, a su esposa, en un circo repleto de familias. Entonces, escuchando lo que me decías y la cantidad de personas, de autoridades y candidatos asesinados en medio de una campaña electoral, quiero preguntarte cómo el gobierno maneja este tema en general de la violencia, pero sobre todo de la violencia política, o sea, de qué forma han tratado o qué estrategia han implementado para tratar de sostener esto de aquí, porque nosotros en Ecuador estamos a puertas de unas nuevas elecciones, de una nueva campaña electoral. Sí, Noris, es tremendo. Me parece que en tema de crimen organizado y violencia, nadie tiene al momento la receta de éxito para atender esa cuestión que, como te decía hace un momento, cada campaña es más violenta que la otra, ¿no? Sin lugar a duda hay lugares que se tienen que atenderse. Yo creo que debería, en mi opinión, atenderse en realidad lo que la gente demanda, esa desigualdad en comunidades que viven amedrentadas por el crimen organizado, en realidad meterse de lleno a combatir el crimen organizado, atender las denuncias de hechos de violencia que se viven en el país, porque si no se atiende, el mensaje que se manda es impunidad.
es que puedo llegar y asesinarte en un acto de campaña, como fue de un candidato en Guerrero, por ejemplo, al cierre de su acto de campaña lo asesinan de 3 tiros. Se graba ese evento, se difunde en redes sociales. Hubo detenidos, sí, en ese momento, pero bueno, digamos que fue al cierre, ¿no? Después de que ya habían asesinado más de 30. El mensaje de impunidad es tremendo para las personas que encabezan estos movimientos de crimen organizado, de sicariato, ¿no? Y creo que ahí se tiene que combatir. Como siempre, me parece que si no se hace algo por eso, se puede realizar lo que se quiera, ¿no? En este país es un país enorme en donde de norte a sur, en las fronteras, existe muchísimas formas de operatividad, de operación. Es muy fácil encontrar celulares para extorsionar. Hay muchas comunidades que viven bajo este yugo. Es muy fácil mover de alguna u otra manera, moverse estos grupos con las armas. Digamos que hay mucha también gente que ha salido de las fuerzas públicas de seguridad, que tiene toda la preparación, que sabe cómo funcionan. Hay que atender finalmente eso. Hay instancias, respondiendo a tu pregunta sobre cómo lo atiende, bueno, hay instancias en donde se hacen las denuncias, se tendrá que dar continuidad a estas, que no quede impune. Por eso mencionaba que si se manda un mensaje de impunidad en donde no se atiende, no se detiene, no se investiga a fondo quiénes están detrás de estos asesinatos, más allá de los autores materiales, y como te comentaba, en el caso de Guerrero, pues se detuvo a la persona y bueno, lo asesinan en ese lugar, bueno, le dan de Gatillero. baja, como se dice, al gatillero. Tiene que verse quién está detrás de esos asesinatos. Si no existe una investigación profunda sobre ello y solo se queda ahí, pues el mensaje que se manda es que tienes 99% de éxito en cometer un delito, porque ese es el porcentaje de impunidad en este país, ¿no? Entonces, creo que combatir la impunidad es la principal demanda que existe en este país, enviar un mensaje de que no se puede cometer un crimen sin que de alguna otra manera te puedas lavar las manos y no ocurra nada, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Ha sido Ana María Islas. Ana María, quiero agradecerte por este espacio y estos minutos de tu tiempo. Y bueno, nada, ya sabemos que tenemos ahí una voz en México a quien acudir cuando requiramos información. Un abrazo, Ana María. A la orden, Noris. Un abrazo hasta Ecuador a todos. Gracias por la invitación.